Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un episodio más de Saliendo del Caos. Soy Miriam García y hoy te traigo un tema que espero que te ayude a crear una revolución interior y a sacar todos esos trapitos sucios que han vivido durante años dentro de ti y empezar a cuestionarte si los vas a tirar, los vas a lavar o tienes que renovarlos, ¿va? El tema de hoy es creencias limitantes. A mí me encanta este tema porque es un tema que continuamente lo estamos viendo en terapia, que cada vez que hay un consultante que tiene que trabajar las creencias limitantes, pues hay que darle material para que trabaje sobre esto. Entonces me decidí a hacer justamente un podcast el día de hoy porque ya hay varias personas que quieren saber sobre este tema, cómo trabajarlo, qué hacer y sobre todo entender qué es una creencia limitante, porque parece que es muy claro, ¿no? Parece que como si fuera muy claro, pero en realidad no nos estamos dando cuenta la profundidad que significa una creencia limitante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues vamos a identificar qué son las creencias limitantes y sobre todo cuáles son las tuyas, para que te empieces a cuestionar cuáles son tus creencias limitantes. Vamos a aprender también un poquito sobre qué función cumplen, porque esa es una parte muy importante que nadie ve y que nadie toca. Las creencias limitantes tienen una función dentro de ti. No sé si tú te has dado cuenta o si cuando has ido a terapia lo has trabajado y te has dado cuenta, pero hoy vamos a descubrir cuál es la función que tiene una creencia limitante. También vamos a aprender a modificar y a entender nuestras propias creencias. Y pues les voy a dar por ahí un ejercicio para que trabajen en cómo desterrar esa creencia, cómo reprogramar esa creencia para poder empezar a tener una vida nueva que donde te desatores de esto que te está sucediendo, ¿va? Entonces, primero quiero decirles que nosotros no podemos resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia con el que fue creado. Es por eso que es muy importante que para resolver un conflicto en el momento presente que estoy teniendo, necesito echarme un clavado a mis creencias limitantes y darme cuenta por qué estoy actuando hoy, aquí y ahora de la manera en la que estoy actuando. De esa forma, yo voy a poder ampliar mi conciencia, voy a poder darme cuenta de lo que hay más allá y en consecuencia voy a poder resolver el problema con una conciencia de manera diferente. Es por eso que es súper importante darnos cuenta y ampliar la conciencia, porque eso es lo que nos va a llevar a pararnos, a movernos del lugar, ¿sí? Entonces, esa es la parte que de repente yo les pongo a mis consultantes ejemplos como el elefante del circo, ¿no? Que lo tuvieron desde pequeño, el elefante, entonces lo amarraban con cadenas muy pesadas y lo dejaban sujetado a cosas muy, muy duras, en un poste o en algo muy, muy duro. Entonces ese elefante pequeño intentaba jalarse, intentaba zafarse de esa cadena y no podía. Y de esa manera ese elefante creció. Entonces ese elefante creció creyendo que jamás se iba a poder zafar de ese grillete. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando creció ya tenía una cadena mucho más pequeña y estaba clavada en una pequeña estaca que no tenía demasiada fuerza, pero él en su forma de entenderlo, de verlo, ya ni siquiera intentaba escapar, ¿no? Ya estaba ahí, completa y absolutamente detenido. ¿Por qué? Porque él ya sabía que no se podía zafar porque era demasiado pesado para él hacer el esfuerzo de irse. Una creencia y sobre todo una creencia limitante que te está impidiendo crecer en algún área de tu vida se forma justamente así. De repente en tu infancia se sembró un introyecto es una creencia de que las cosas debían ser así, porque así siempre han sido, sin tal vez en aquel momento cuestionarte por qué tenían que ser de esa manera.
mas sin embargo lo tomas, te lo haces tuyo, les digo yo, te lo tragas sin masticar, lo haces tuyo y vas por la vida diciendo que esa creencia es tuya. Es como el elefante, no te puedes liberar, te está limitando muchísimo para lograr metas, para hacer cosas, para crecer, para desarrollarte, pero tu fidelidad a la creencia te tiene en el lugar en el que estás parado en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro interior y por qué están saliendo las cosas de esta manera. Entonces empezamos a pensar cómo se crea una creencia, cómo se generó dentro de mí una creencia. Pues justamente la creencia se genera cuando suceden cosas a nuestro alrededor, escuchamos cosas a nuestro alrededor y lo tomamos como una verdad absoluta. Normalmente los niños de los 0 a los 7 años no se cuestionan, no tienen un juicio de pensar si esto que estoy escuchando es bueno o es malo. Normalmente un niño de los 0 a los 7 le va a creer a un adulto todo, absolutamente todo lo que le diga. Entonces normalmente no se va a cuestionar, no va a creer que eso está mal o que eso está bien, no. Simplemente va a decir, ok, ponte el suéter porque te vas a enfermar si sales al frío. Ok, el niño se lo pone, obedece y esa creencia la va a traer para el resto de su vida. Si no se pone el suéter, entonces se va a enfermar. Eso es una creencia, ¿sí? Eso es una creencia. Y las creencias se van sembrando por repetición. Entre más lo escuchas y lo escuchas y lo escuchas a lo largo de tu vida, esa creencia va tomando más fuerza y más fuerza y más fuerza dentro de ti. Entonces, ¿qué características son las que tienen las creencias limitantes? Pues las características para que tú las identifiques dentro de ti es la percepción de la realidad que nos está impidiendo crecer. Es algo que realmente no es cierto, pero sí lo es para tu mente y lo das como una verdad absoluta, lo das por hecho como una verdad absoluta, ¿sí? Entonces, esas creencias nos limitan para enfrentar nuevos retos y obviamente repercuten negativamente en tu rendimiento, en tu forma de desarrollarte ante la vida. Estos juicios son sumamente arraigados. ¿Por qué? Porque quedaron grabados en nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente normalmente está de los 0 a los 7 años. Después, tal vez más o menos, ya te vas acordando, ya vas recordando cosas con más conciencia, pero normalmente no lo recuerdas, ¿no? Entonces, otra característica es que son pensamientos o ideas que están afectando nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, pero que realmente la verdad es que no nos damos cuenta. O sea, de verdad, no nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede con estas creencias limitantes? Que tienen una función, tienen algo que se le llama una ganancia secundaria dentro de nosotros, ¿sí? Aunque nunca lo hayas visto, las creencias de verdad tienen esta función de proteger tu organismo, de proteger tal vez tu estabilidad mental, tu estabilidad emocional. Esa es su función. Por eso es que no las ves, por eso es que no las cuestionas, por eso es que no llegas más allá a rascar a profundidad. ¿Por qué? Porque detrás de cada creencia hay un no puedo o tal vez un no quiero. Detrás de cada creencia es un tengo miedo de tomar la decisión o tengo miedo de no creer que lo que me dijeron allá y entonces en mi infancia hoy pueda ser una mentira. ¿Sí? Entonces tengo miedo a desafiar esa creencia y a ya no pertenecer a mi clan, porque si allá y entonces me enseñaron que, no sé, buscar trabajo, tener un trabajo fijo de 8 de la mañana a 6 de la tarde es lo mejor que te puede suceder en la vida y yo crezco yendo a la escuela para ser un empleado cuando sea grande y cuando termino la carrera se me presenta la oportunidad de ser un emprendedor,
tengo una guerra interior terrible porque mi clan me ha enseñado que un ser humano crece, hace una escuela para tener un trabajo de tiempo completo. Entonces esa creencia la traigo sumamente arraigada y entonces genero negocios de emprendimiento, pero ¿qué crees? No me funcionan. No me están funcionando. ¿Por qué? Porque es más fuerte mi creencia, es más fuerte mi miedo de dejar de pertenecer a mi clan que mis ganas de hacerlo diferente, ¿sí? Es por eso que tiene una ganancia secundaria nuestra creencia. Entonces, fíjate que cuando tú eliges renunciar a cambiar tu creencia, te estás evitando tener estrés, te estás evitando romperte tus ilusiones, te estás evitando comprometerte. Entonces, esa es tu ganancia secundaria que estás teniendo, mantenerte en una zona de confort y decir, como el elefante, no puedo salir de ahí, no puedo hacerlo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué ganas? Pues entre comillas gigantescas, vives tranquilo, no te esfuerzas, no te estresas, ya saben los demás que no puedo y pues no esperan nada grandioso de mí, entonces me mantengo como en una zona X, en una línea donde no pasa nada, ¿no? Entonces, nuestras ganancias secundarias se convierten en una justificación de una manera socialmente aceptable para esconderme, ¿sí? Para esconderme de la sociedad, del mundo, y entonces soy una persona X que si mi familia me dijo que buscara un trabajo, pues entonces toco puertas para conseguir un trabajo de 9 a 8, donde no me encanta, donde no crezco, pero pues estoy siendo fiel a mi clan y aparte mi familia me lo está aplaudiendo. Entonces te das cuenta cómo las creencias limitantes pueden formarte una idea completamente distorsionada de lo que tú en realidad eres, de lo que tú en realidad quieres en la vida. Por eso es que es muy importante que empecemos a buscar, primero entender nuestras creencias, identificarlas, ¿no? Para identificarlas necesitamos ir adentro, empezar a trabajar en cuestionarnos, en poner en tela de juicio lo que yo pienso, lo que yo estoy sintiendo y si eso me está limitando en mi crecimiento. Pregúntate qué piensas sobre ti mismo en cada situación en la que te encuentras donde no estás avanzando, donde te sientes atorado, donde te sientes frustrado, donde sientes que le echas 1000 ganas y estás poniendo todo tu esfuerzo y no te funciona. Y entonces empieza a preguntar cómo actuarías si supieras que eres suficientemente bueno para conseguir lo que te propones. ¡Wow! ¿No? Y entonces empieza a preguntarte qué piensas sobre ti mismo en cada situación donde sí estás pudiendo tener ese avance, tener ese logro. ¿Cómo sería si tú pensaras que te mereces ese ascenso, ese proyecto, ese negocio, esa forma de vida? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te podrías demostrar a ti mismo, a ti misma, que eres la mejor, el mejor en eso? Entonces, cuando empezamos a cuestionar esto, te vas a poder dar cuenta que ya dispones de algunas estrategias para ir enfrentando algunos de tus retos personales. ¿Por qué? Porque cuando pones tus creencias frente de a ti, vas a poder empezar a desafiar día a día tu propio pensamiento, tu propia idea, ¿sí? Algo que considerabas imposible o muy difícil de ver, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a trabajar acerca de qué es lo que necesito hacer, cómo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para trabajar nuestras creencias limitantes? Ya me di cuenta que las creencias limitantes me tienen atorado en avanzar en mi vida, en mis proyectos, inclusive a veces tus propias creencias te mantienen viviendo una identidad que no es tuya, que no quieres. ¿Por qué? Pues porque así se te formó desde chiquito. Entonces, primero hay que identificar la creencia. ¿Cómo
empiézate a hacer cuestiones, empiézate a hacer preguntas si tú realmente crees eso acerca del dinero, acerca de tu cuerpo, acerca del trabajo, acerca de los amigos, acerca de la sociedad. Observa primero, yo te diría, en este momento, detecta el pensamiento o la creencia limitante que te tiene atorado en algo. Voltea a verte y piensa, no, yo estoy atorado en un proyecto de emprendimiento, yo estoy atorado porque no genero dinero, yo estoy atorada porque no estoy pudiendo dejar a mi pareja, yo estoy atorada porque lo que sea, ¿no? Lo que sea, primero ubica ese problema que tienes, después, ¿qué te hace creer que no puedes salir de ahí? ¿Sí? ¿Qué te hace creer? Trata de identificar esa creencia que no te está dejando salir de ese lugar, ¿sí? Por eso es muy importante que empieces a hacerte preguntas de, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué mantengo este hábito? ¿Por qué no estoy pudiendo dejar a mi pareja? ¿Por qué el dinero se me va así como lo gano? Lo que sea en donde estés atorado, pregúntate, ¿qué es lo que está sucediendo contigo? Después, punto 2, toma conciencia de qué resultado estás obteniendo con ella. Es decir, qué ganancia secundaria estás obteniendo al ser fiel a tu creencia. ¿Qué es lo que esa creencia, aferrarte a esa creencia, te está dando? Si tú puedes descubrir esta segunda parte, va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a aprender a obtener tu propia ganancia, ¿sí? Tú vas a aprender a ir a tu interior y a darte cuenta qué es lo que necesitas darte que te está dando esa ganancia secundaria. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es saber que una creencia limitante nos está dando algo a cambio y en consecuencia estoy viviendo esa limitante por ser fiel a esa ganancia secundaria. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás ganando? Por ejemplo, no sé, yo tengo la creencia de que los ricos son corruptos, ¿no? Entonces, cada vez que yo empiezo a ganar dinero, me siento mal porque siento que me está corrompiendo el dinero. Y entonces lo que sucede es que allá y entonces, con mi familia, con mis papás, yo escuchaba cuando ellos decían que todos los ricos son corruptos, ¿no? Entonces es una ganancia secundaria, uno, mantenerme en una zona donde no me esfuerzo, porque si me esfuerzo para tener más dinero, sé algo del clan. Y si mis papás creen que los que tienen dinero son corruptos, pues entonces yo me voy a convertir en corrupto y yo no quiero ser corrupto y no quiero dejar de pertenecer a mi clan. ¡Auch! Es muy difícil. Y eso es un ejemplo. Pon la creencia que tú quieras, la creencia que te está limitando para despegar y ve atrás. Ve a ver cuál es la ganancia secundaria que esa creencia te está dando. ¿Por qué estás dejando de verla? ¿Por qué le estás siendo fiel? ¿Va? Número 3 es darte cuenta cuál es la intención positiva. Es decir, mantenerte fiel a esa creencia te está dando una intención positiva, ¿sí? ¿Cuál es? Mantenerte en el clan, pertenecer al clan, esa es la intención. Pero por eso les decía, date cuenta qué es lo que puedes generar para cambiarlo y para que esa ganancia secundaria ya no dependa de afuera, sino de ti mismo, de darte a ti mismo eso que estás pidiendo o que está dándote esa ganancia secundaria. ¿Qué hay de bueno que en esa creencia? ¿Qué hay de bueno que esa creencia tenga efecto dentro de ti? Y por eso estás manteniendo ese pensamiento, ¿sí? Entonces, tienes que encontrar esa parte importante de qué es lo que te está dando. El punto número 4 es elige un nuevo pensamiento o una nueva creencia potenciadora que tiene que tener la misma intención. Esto tiene que ver con algo de programación neurolingüística, que saco mi creencia, la pongo, veo cuál es la ganancia secundaria que me está dando, busco la manera de darme esa ganancia secundaria y dejar de serle fiel a lo que me esté dando, y entonces
busco una creencia potenciadora nueva o un pensamiento nuevo que me haga tener la misma intención positiva que la creencia limitante anterior. Y eso va a hacer que yo ya no me sienta desprotegido y eso va a hacer que se mantenga la misma intención. ¿Sí me explico? Que se mantenga la misma intención con el mismo nivel energético. Y eso sí, el punto número 5, ¿qué es lo que tengo que hacer? Practicarla. Practicar y practicar y practicar la nueva creencia. Practicar todo el tiempo, que es el merecimiento de esa nueva creencia. Por eso es que las creencias limitantes es muy importante encontrar tu ganancia secundaria o lo que te está dando de efecto esa ganancia secundaria. Porque si tú empiezas a encontrar qué es lo que te da, en consecuencia puedes cambiarlo. ¿Por qué? Porque ya estás recibiendo de otra manera, con otra conciencia, de otra forma ese beneficio y entonces te estás dando permiso de limpiar esa creencia. Te estás dando permiso de borrarla y de rehacer con una conciencia nueva, una creencia nueva que te va a llevar a liberarte de esa cadena que te tiene agrillatado, de esa cadena que te tiene limitado en ese potencial absoluto que tienes. Pues bueno, existe una fórmula mágica, pero lo más importante es que tú quieras y que tú puedas desarrollar la conciencia, porque esa es la única fórmula mágica, ampliar tu conciencia, trabajar en tu interior, trabajar en ti. Hasta que hagas consciente al inconsciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung nuevamente. Así que muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Gracias por intentar llegar a este punto de conciencia. Gracias por tu trabajo de todos los días, pero sobre todo, gracias por escucharme. Gracias por llegar hasta aquí. Te dejo aquí este episodio. Mis datos ya los tienes aquí abajo en la descripción, @saliendodelcaos, por ahí me encuentras, búscame en las redes sociales, en mi página y por aquí están mis datos. Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.